conocer un eje tanto en su forma. Primero hicimos la propuesta del trazo horizontal, luego se generó el perfil del terreno, se hizo una propuesta de un perfil de proyecto, y con base en ese perfil de proyecto y ese perfil de terreno se generaron de manera automática las secciones cumpliendo con alguna condición geométrica. En este caso la condición geométrica que se les propuso fue que tenían 8 metros de fondo. A partir del centro de línea hacia cada lado teníamos 4 metros con una pendiente positiva de 1%, perdón, y teníamos un talud 1 a 1, y todo el talud era en corte. Entonces, además que recuerden que vimos que habíamos generado nuestro cálculo de volúmenes, donde no le habíamos puesto algún factor de abundamiento, y teníamos que estos eran los volúmenes que nos había generado. Vamos a hacer algo similar. Partiendo de la misma planta, voy a generar un perfil. Denme un segundito, por favor, ya está cargando. Y una vez que haya yo generado mi perfil de terreno, de igual manera voy a hacer mi propuesta para mi perfil de proyecto. Este perfil de proyecto lo voy a hacer distinto para que podamos tener información adicional. En el caso de este ejemplo que acabamos, o que el ejemplo que vimos en el ejercicio anterior, lo hicimos, o lo mostré a propósito, que todo el perfil de proyecto estuviera bajo el perfil de terreno para que todo nos arrojara corte. Sin embargo, pues evidentemente no siempre se trabaja solo en corte. ¿Qué pasa si este perfil de terreno que yo tengo aquí, imaginemos que sobre esta planta que yo propuse, donde tengo marcados desde el 0 hasta el 250, que sobre esta planta yo vaya a trazar un camino, una vía, la que se les ocurra? Ahorita vamos a darle cierta geometría. ¿Y qué pasa si yo quiero trazar, pues precisamente, un camino sobre esa planta? Lo que va a suceder es que voy a necesitar, sobre esta planta, yo quiero trazar una vía, y este es el perfil que me arroja. Entonces, en algunos casos voy a si quiero, sin cambiar la geometría, es decir, quiero que este sea mi punto obligado número 1 y este sea mi punto obligado número 2. Entonces, lo único que voy a hacer es dibujar un perfil de proyecto basado en este perfil de terreno, donde la elevación inicial sea exactamente esa, luego mi punto final, y mi elevación final sea acá, y que tenga exactamente la misma. Es decir, ahora le vamos a poner vía. Voy a hacer una vía, y ahora yo voy a hacer un camino que parta en este punto inicial y termina en este punto inicial. Como pueden ustedes observar, en algunos casos nos va a dar terraplén, como es este caso. ¿Por qué terraplén? Porque el perfil de proyecto está arriba del perfil del terreno. En estos casos va a ser corte, donde el perfil de proyecto está abajo, es decir, todo este material que tenemos aquí lo tenemos que cortar. Y en su caso, todo este material que nos falta aquí, pues evidentemente lo tenemos que rellenar. Entonces, partiendo de que tenemos este perfil de terreno en color amarillo y este perfil de proyecto en color rojo, vamos a repetir la rutina que vimos en el video anterior. CivilCAD, altimetría, secciones, volúmenes y procesar eje. Me va a solicitar el perfil del terreno. Selecciono mi perfil de terreno y me abre una caja de diálogo. En esta caja de diálogo les comentaba,
si yo tuviera dibujada mi geometría, al menos de mi calzada, en un dibujo, como una polilínea, puedo seleccionarla y que me la tome como la que yo requiero. La opción ideal es que la definamos. Y aquí ya me da datos porque sobre este mismo trabajo que yo tengo aquí, que es el dibujo 1, ya dibujé una sección, ya utilicé la rutina de secciones y volúmenes. Entonces, por lo tanto, ya me da ciertos datos. Sin embargo, no pasa nada. Lo que voy a hacer es eliminar tramo, porque es el tramo que yo había dibujado. Entonces lo eliminamos y ahora voy a empezar con uno nuevo. Se me ocurre, por ejemplo, que esa vía que yo propongo ahí tenga 3 metros con 50 centímetros de ancho sobre cada lado, que tenga un bombeo o una pendiente horizontal del menos 2%, y en automático me calcula el desnivel. Me dice que serán 7 centímetros a partir de mi centro hacia mis orillas. Cuando le doy a añadir tramo, ya me lo dibuja y pueden ustedes observar. Lo vamos a ver vamos a aumentar las escalas. Este es solamente visual, la relación de escalas. La más chica evidentemente va a ser 1, perdón. Y nos podemos acercar si tuviéramos algún otro detalle adicional. Esta va a ser mi vía. Vamos a aceptar y ahora vamos a revisar. Como pueden ustedes observar, en la sección 0 más 3 ceros, mi línea mi sección de terreno es la amarilla y mi sección de proyecto es la roja. Le damos a aceptar y ahora vamos a datos de secciones. Podemos indicar una relación para los taludes. Vamos a cambiar los ejemplos que hemos estado viendo. Ahora voy a poner mi talud en corte. Regularmente en México se trabajan taludes en corte con relación 0.5 a 1 y taludes en terraplén con relación 1.5 a 1. Si yo quito la tildación de aquí y vuelvo a tildarlo, si se fijan, ya solito me los pone, porque esto me indica que tanto el talud derecho como el izquierdo van a tener la misma simetría, perdón, la misma inclinación, van a ser simétricos. Entonces le damos a aceptar. Ahora, quiero hacer algo de espalme en corte, quiero hacer algo de espalme en terraplén. Regularmente se pueden dejar 20 centímetros. No siempre es así, pero se pueden hacer. Los vamos a considerar. 20 centímetros de espalme en corte, 20 centímetros de espalme en terraplén. Ahora, un factor de abundamiento. Ese factor de abundamiento va a ser para el material que yo voy a sacar y a retirar. Es decir, todo el material que se corte y que se tenga que retirar de la obra. Por lo tanto, mi factor de abundamiento, yo le voy a suponer un factor de abundamiento del 25%. No, lo vamos a dejar en 20%. Y un factor de compactación que va a ser para el material que yo tengo que traer para poder hacer mis rellenos. En este caso, el factor de compactación lo voy a dejar en 30%. Entonces ya tenemos los datos de nuestra sección y a cuál se van a aplicar. Yo le quiero aplicar a todas mis secciones. Y le damos a aceptar. Ahora, en mi dibujo, ¿cuánto quieres que me dibuje? Si tenemos una sección de 7 metros de calzada y le vamos a incluir cunetas, en el caso de los cortes, cunetas en ambos lados, que van a tener 1 metro de ancho, sería un total de 9 metros. Y a esos 9 metros les vamos a incluir el talud, por lo tanto, pues va a ser, no sé, aproximadamente de 15, o depende de la altura del corte o del terraplén. Vamos a dejar que quede de 20 metros hacia la derecha y 20 metros hacia la izquierda. Vamos a revisar los datos de proyecto. ¿Cómo se llama mi obra? Mi obra se va a llamar vía. Este eje, aquí tenemos la opción de que puede ser la obra total. Si tuviéramos varias calles, por ejemplo, varias carreteras, varias vías, toda la obra puede llamarse Proyecto Integral de Vías. Proyecto Integral de Vías. Y este específicamente se va a llamar, no sé, vía principal. Autor
capacitación. No vamos a trabajar en este momento la curva masa. Esto ya se los comentaba anteriormente. Si nosotros ya tenemos un volumen inicial de corte, pues aquí lo colocamos para que este volumen que nos haga de cálculo en este proceso nos lo sume. De igual manera el volumen del terraplén. Como pueden ver aquí ya en automático ya me está dando los valores que previamente ingresé como factor de abundamiento y factor de abundamiento en corte y en terraplén. Compactación. Caray. Bien. Y nos vamos entonces a las opciones. A ver, iniciamos. La primera opción es que si yo quiero dibujar una retícula en mi perfil, recuerden que yo ya tengo mi perfil dibujado, por lo tanto no quiero dibujarle una retícula. No la vamos a marcar. Me pregunta que si queremos dibujar la retícula en mis secciones. Sí lo quiero hacer, por lo tanto va a quedar marcado. Si quiero dibujar mis secciones, lo voy a dejar marcado. Si quiero anotar mis rasantes en planta, no quiero marcar nada en planta. Si quiero dibujar mi curva masa, no quiero dibujar curva masa. Si quiero generar un archivo de resumen, sí vamos a generar un archivo de resumen. Sí vamos a considerar volúmenes de corte, terraplén y despalme por separado. Y sí vamos a generar una memoria de cálculo. Estos 5 son los que vamos a dejar activos. Me pregunta además que si quiero dibujar un diagrama de curvas. No lo vamos a dibujar porque no tenemos curvas. Y si quiero exportar datos al programa de curva masa 2009 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tampoco lo vamos a hacer. Le damos a aceptar. Y como es una vía, vamos a incluirle cunetas. Como pueden ver, aquí nos dibuja cuál sería la forma de la vía. Y de acuerdo al diseño hidráulico, pues tendríamos que determinar las dimensiones de la cuneta. En mi caso vamos a poner, digamos, los datos estándar que se pueden trabajar, donde H1 es la parte más corta de la cuneta. Hay que tener cuidado con lo que nos dice aquí, indique distancias positivas en metros, por lo tanto aquí son 33 centímetros. En el caso de V1 es la altura de la cuneta, lo vamos a manejar de 40 centímetros. H2 es la parte larga, 67, y V2 es la parte más alta, digamos, de aquí, 50 centímetros. Ojo, esto no quiere decir que estos sean los parámetros que se tengan que utilizar. Yo estoy proponiendo estos parámetros que nos pueden funcionar para el diseño de mi cuneta. Ahora, las cunetas regularmente se incluyen en corte. Cuando tienes un terraplén, se incluyen los bordillos y los lavaderos. En este caso, ustedes pueden elegir si quieren incluir esa cuneta en terraplén también o no la quieren incluir. En mi caso, o en la propuesta que hacemos aquí, no lo vamos a incluir y vamos a darle en aceptar. Entonces, una vez que ya definí, ya revisé mis datos secciones, ya tengo los datos de mi proyecto, ya generé mis opciones, mi cuneta, nos vamos a escalas. ¿Cuáles son las escalas que quieres trabajar? Para el perfil, la escala horizontal 1 a 1000, por lo tanto la vertical es 1 a 100. Mis secciones transversales 1 a 100 en ambos sentidos. Y la altura de los textos. Una vez que ya seleccione todo, damos a aceptar. Y tiene que empezar a trabajar. Primero me pregunta, ¿dónde voy a guardar el archivo? Recuerden el archivo resumen. Le vamos a poner vía ejercicio. Vamos a guardar y empieza a trabajar. Como pueden ver ustedes, la línea de comandos ya está trabajando. 250, 260. Y además está, una vez que termina de trabajar todas mis secciones, empieza a generar el reporte. Esto puede tardar por ahí algunos segundos, un par de minutos, pero ya está trabajando. Bien.
Muy bien, una vez que concluye el proceso, vamos a acercarnos y como pueden ustedes observar, ya me realizó el dibujo de mis secciones. Ahora sí, con esa consideración que yo le puse. Primero, que del centro hacia cada costado tengamos 1, 2, 3 metros y medio. Que mi talud en terraplén sea de 1.5 a 1. Sobre el costado derecho, de igual manera que del centro hacia el costado de mi calzada tenga 3 metros y medio. Posteriormente mi cuneta con las dimensiones que yo la dibujé, y además mi talud de corte sea con la relación 0.5 a 1. Me incluye también el área de despalme. Como pueden ustedes observar, este es el caso de un terraplén y también se va a despalmar. Está con la línea de color blanco hasta aquí, y de aquí para acá es el despalme que se va a hacer para el corte y posteriormente el corte. En cada sección me está entregando además el área de despalme en corte, el área de despalme en terraplén, el área del terraplén y el área del corte. Esto lo hace en cada una de las secciones de acuerdo a la planta que yo tengo y el perfil que yo tengo. Esta es la planta que yo tengo propuesta. Este es el perfil que tengo propuesto. Como pueden ustedes observar, vamos a ver el ejemplo de la estación 0 más 130. 0 más 130. De acuerdo a estos datos, son 1, 2, no sé, aproximadamente 2 metros 50 de terraplén. Nos vamos a pasar a la sección 0 más 130 por acá, que es justamente esta. Y tenemos 1, 2 metros 50 de terraplén. Y aquí lo podemos corroborar. Mi terreno natural tiene 167.7 y mi rasante tiene 170.35. Por lo tanto, mis áreas de despalme en corte, pues no hay corte. Despalme en terraplén de 3.19 metros cuadrados. Mi área de terraplén de 33.28 metros cuadrados. Y mi área de corte, pues no tenemos corte. Si tenemos alguna sección, por ejemplo, en corte totalmente, pues aquí tenemos la vía, la cuneta y las inclinaciones del talud en corte. Y evidentemente pues sus secciones. Entonces, con esto es la otra manera en que nosotros podemos generar. Pero eso no es todo. También me arrojó un resumen donde podemos observar todos los datos que requerimos. Es decir, de un inicio me entrega, por ejemplo, los segmentos del terreno de cada estación. Me dice que al centro tenemos la elevación de mi 174.21. Después a 1 metro con 80 mi elevación es tanto. Me da las áreas que tenemos ahí respecto al terreno y respecto a la rasante, las áreas bajo la rasante, y me hace mi suma de áreas. Todo esto para que con esto comprobamos todas las áreas que tenemos. Por ejemplo, la estación 0 más 30 menos 1.44 en terraplén y 0.61 en corte. Pasamos aquí, 0 más 3 ceros, menos 1.44 y 0.61 en corte. Entonces corroboramos que esos son los datos que tenemos aquí. Además me entrega también un reporte de elevaciones, donde podemos ver las elevaciones tanto del terreno como de la subrasante, y evidentemente pues vamos a poder determinar con base a esto los espesores de corte o terraplén de acuerdo a lo que corresponda. Me entrega también un resumen general de los volúmenes, en donde me indica los espesores
de corte, por otra parte también los espesores de terraplén para los despalmes, ya que recuerden que indicamos los despalmes. Por otra parte, en las siguientes columnas me indica las áreas de corte y terraplén para poder conformar los terraplenes o los cortes, las distancias y el factor de abondamiento. Hay que poner atención en que nos dice que los volúmenes de despalme en corte y terraplén han sido afectados por el factor de abondamiento. Me entrega un resumen del estacado donde podemos ver qué distancias tenemos hacia la izquierda o hacia la derecha, cuál es la elevación que corresponden y nos indica a qué punto corresponde. Por ejemplo, nos dice que a 350 metros a la derecha de la estación 0 más 3 ceros, la elevación es tal y corresponde al hombro de la subrasante. A 4.75 metros a la derecha de la estación 0 más 3 ceros, tenemos el 0 con elevación 174.951. Y así con todas las secciones que tengamos en nuestra vía. Vamos a corroborar, por ejemplo, esta, la 0 más 170. Buscamos la elevación, la estación 0 más 170, que es esta, y lo que nos dice es, a 5.11 metros tenemos el 0 de elevación 170.354. Y como podemos ver, nos dice que a 5.11 metros de distancia del centro de línea, tenemos el 0 que corresponde al punto donde se cortan el proyecto con el terreno y la elevación es de 170.35. Entonces, esos son los datos que nos pueden servir para los trabajos de campo posteriores a que hagamos el proyecto. Finalmente, nos entrega un archivo resumen en donde podemos ver todas las elevaciones de cada sección del terreno natural, las elevaciones de la subrasante, los espesores de corte y terraplén, así como las áreas de despalme en corte, despalme en terraplén, las áreas de corte, las áreas de terraplén y el factor de abundamiento. Y evidentemente pues la semidistancia. Recuerden que para el cálculo de volúmenes necesitamos conocer la semidistancia, que va a estar dada por la mitad de la diferencia entre estaciones. Entonces, si aquí tenemos 10 metros, la semidistancia va a ser 5. Y nos hace el cálculo de los volúmenes de despalme en corte, despalme en terraplén, volumen en corte y volumen en terraplén. Si nosotros quisiéramos revisar, regálenme un segundito, vamos a hacer opciones de cálculo. Ok. Este más este. Estoy sumándolos todos para que tengamos el dato completo de cuál sería el volumen total de corte. Es de 1661.19 metros cúbicos y tendríamos que hacer lo propio para calcular el volumen de terraplén. Entonces, como pueden ustedes observar, así es la otra manera de que nosotros trabajemos con una vía y que podamos calcular sus volúmenes, en donde nosotros trabajamos cumpliendo ciertas condiciones geométricas de nuestra planta, evidentemente también de nuestros perfiles. Ahí nosotros seleccionamos el tipo de vía, bueno, no el tipo de vía, más bien las dimensiones que va a tener esta vía, y finalmente obtuvimos el archivo resumen con todos los datos necesarios para que podamos conocer esos volúmenes, esos espesores y esas áreas. Entonces, compañeros, aquí vamos a dejar este video. Espero hayan hecho en el video anterior ustedes hayan tenido oportunidad de revisar y de hacer el ejercicio, porque posiblemente en esta parte es donde les salgan algunas dudas.
Con todo gusto las responderemos y les respondemos con todo gusto. Vamos a tener un par de videos más con los cuales ya vamos a concluir lo que corresponde al módulo topográfico básico, y vamos entonces a hacer una sesión de videoconferencia para que si hay alguna duda la vayamos despejando y se den respuestas en video y se suban también a una clase posterior. Entonces, sin más, compañeros, que pasen un excelente día y quedamos pendientes. Buenas tardes a todos.